¿Cómo estás, Lucrecia? ¿Qué tal? Bienvenida nuevamente a Córdoba. Gracias. Gracias por este tiempo para charlar con Radio Comunitaria La Quinta Pata, en este espacio, esta columna de cine que hacemos habitualmente, que se llama Vida en Sombras, en donde buscamos pensar el cine y charlar con realizadores, productores. Así que es un verdadero gusto, un honor que nos puedas recibir y tener este tiempo para charlar. Bueno, nuevamente en Córdoba, decíamos, sí. Te tuvimos hace unos meses, también un paso fugaz. Y volvés a Córdoba. Claro, porque yo vine cuando se estrenó la película. Claro, para el estreno, exactamente, marzo fue el mes de estreno. Y ahora nuevamente en Córdoba con varias actividades, conversatorios, así que va a ser un gusto poder acompañarte también en esa agenda. Nuevamente también con la posibilidad de ver Nuestra Tierra, tu más reciente película. Preguntarte cómo fue este paso hacia el largometraje documental. Pasaron muchos años después de Sama, casi una década, y me quedó resonando algo que mencionaste cuando estrenaste Nuestra Tierra hace casi ya un año en el Festival de Venecia. En ese momento vos decías que cuando se trabaja sobre o se filma la otredad, ¿no? Siempre, y sobre todo comunidades originarias, siempre hay como un manto de sospecha respecto de desde qué lugar se filma, se mira, se llega a esa historia. Y pensaba también en que vos en Sama ya habías trabajado bajo otras coordenadas, por supuesto, pero también aparecía la comunidad, ¿no? Esa otredad originaria. Ante esto te pregunto, ¿cómo se maneja esa tensión, ¿no? Este dilema de decir, ¿desde dónde filmar? Partiendo de las asimetrías, ¿no? que plantea el cine de base, ¿no? Entre quien filma y quien es filmado, retratado. Mira, no, indudablemente eso es una tensión que no se va a resolver nunca y está bien que así sea. Está bien, hay muchas cosas que lo único que logramos es aproximarnos, dar vueltas alrededor. No es fácil ir al hueso de la cosa, de nada. Pero lo que pienso yo es que cuando uno habla de un problema de territorios indígenas, de la lucha por eso, siempre es algo que, naturalmente, si uno ha vivido siempre en una ciudad, no sentís ni tenés la información familiar de la transferencia de cosas culturales, de costumbres, de creencias, que escapan a la escuela. Digamos, si no tenés esa particularidad, te sentís un poco otra cosa. Pero en este caso, y la película tiene estas tensiones y esta dificultad está en la película, y en el hacer la película estuvo presente, pero para mí, yo me tomé mucho tiempo para pensar esta película. No era una película para darle la voz a la comunidad, porque claramente desde el principio yo sabía que era una película que yo iba a hacer, que yo iba a tomar las decisiones de montaje, pero sí era una película que a partir de un hecho, de la lucha por la tierra y de un crimen en ese marco de un comunero indígena, iba a pensar sobre nosotros, sobre la Argentina. Todas las escenas del juicio no son sobre la comunidad, son sobre los que nos sentimos que no somos la comunidad. Entonces, y en ese sentido, para mí no se resolvía, pero bajaba el nivel de angustia que te puede dar meterte en un terreno donde solamente las chances de equivocarte son enormes. Y la otra cosa es que yo pienso que todos nosotros tenemos que pensar, opinar y hablar sobre nuestro tiempo, nuestro espacio, las coordenadas que nos han tocado de existencia. Quizás no es obligatorio hablar, pero sí tenemos que pensar sobre eso, porque con tu mera existencia podés estar avalando situaciones de injusticia o intentando
que la vida de todos sea un poco mejor. Entonces, yo no iba a dejar de hacer porque exista el miedo y la posibilidad de apropiarse de cosas o que te acusen de eso. Eso no, sinceramente lo consideré un riesgo histórico que valía la pena tener. Lo que sí me parece que es una gran cosa, y lo digo para los que vayan a encarar cosas de este estilo, películas así, en donde sientan que no están exactamente hablando de lo que más conocen y de lo que han vivido, es hacer un archivo y dejar a la comunidad todos los materiales a los que vos tuviste acceso ordenados para que esa gente u otra en el futuro pueda volver sobre los mismos materiales y pensar otra cosa. Claro. Entonces, la película abre con unos planos hermosos y asombrosos. Y gratis. Y gratis. Esas imágenes satelitales tan potentes que lo pienso como un sistema de escala, ¿no? Arrancás desde ese orden cósmico, asombroso, para luego ir bajando a tierra, literalmente, en toda su literalidad. ¿Cómo pensaste este sistema de proporciones, de escalas? Digo, arrancar así una película para luego llegar a lo micro, ¿no? A la comunidad. De hecho, esa toma desde un dron, y ahí también aprovecho para incluir esto, ¿no? El porqué del dron, ¿no? ¿Qué encontraste en las imágenes que suministran estos dispositivos? Claro. Que te hizo ir por ese camino, transitar ese camino. Mira, empezar de lejos y acercarse es como una cosa muy clásica. Para mí es importante porque ya bastante conflicto nos genera. Primero que la película se llama Nuestra Tierra, entonces para mí era una buena forma de acercarse a la Tierra desde lejos, desde el espacio. Lo que padece la comunidad, lo que está padeciendo todavía la comunidad Chuchagasta y lo que vamos a padecer nosotros y lo que padece cualquier joven que no accede a un lugar propio, una familia que no accede a un lugar propio para criar su familia, es un fenómeno planetario, no es una cosa de otros. Lo que pasa es que nosotros seguimos pensando que tenemos un estado de bienestar que yo siento que ya no tenemos, pero que la sumisión, la no reacción política, etcétera, somos mucho más dóciles y creemos que los problemas son de otros y no los nuestros, ¿no? Entonces, para mí era importante por eso empezar desde ahí, desde una visión, porque la palabra nuestra tierra es quien diga nuestra tierra, quién es nuestra tierra. Y digamos, ¿quién está diciendo nuestra tierra? Pero también es, para nosotros que hablamos español, es el planeta. Entonces, todo eso hacía que, primero, las palabras vayan teniendo esa amplitud de preguntas y además eso, de considerarnos como parte de la cosa, no fuera. Bien. Y en el caso del dron propiamente... Porque nosotros cuando en el 2018, nosotros empezamos a investigar en el 2010. En el 2018 se hizo el juicio. Y en el 2018, dentro de las medidas que toma el tribunal, hacen una reconstrucción. Y en esa reconstrucción la policía va con 2 drones, no me acuerdo si eran 2 o 3, y entonces ahí empezamos a pensar, yo estaba ahí y empecé a pensar estos drones que están tomando, cuál es la utilidad de estos drones para resolver un conflicto histórico tan terrenal. Y bueno, y ahí le pedimos las cámaras, los materiales a la policía que nos prestó y nosotros empezamos a pensar y rápidamente nos dimos cuenta que era muy buena lo que nos podía aportar el dron a la reflexión esta y sobre todo unir el dron a la voz de las comunidades, ¿viste? A todos
las conversaciones, las narraciones que hay en la película. Me permitía también pensar en tu película como quizás un thriller jurídico, ¿no? En cierto modo. Es decir, hay una parte central que, por supuesto, pasa por el juicio, ¿no? Que se llevó adelante en 2018, justamente, que mencionabas. Somos testigos de esas audiencias en el tribunal. ¿Cómo fue ese proceso, ¿no? de ese registro, de asistir a esas audiencias? De confrontar los discursos que terminan exponiendo todo ese dispositivo, ese andamiaje jurídico, ¿no? Sobre el cual se basan resoluciones bueno, hay un choque, ¿no? Discursivo y jurídico. ¿Cómo fue eso? Mira, primero fue bastante, bueno, no bastante, fue para mí una experiencia extraordinaria estar en un juicio. Yo no había estado nunca. Fue algo increíble. Toda la dramaturgia de lo que es un juicio, todo el absurdo sobre cuando se está juzgando o tratando de determinar quién asesinó a una persona, y a la vez no entrando en el tema que es el problema que hay con el territorio, que no entraba dentro del juicio penal ese tema y que era clave. Entonces todo eso se vuelve una cosa muy increíble, apasionante, llena de contradicciones, llena de momentos muy hermosos también. Y también el lugar donde más se expresa nuestra sociedad, con todas sus locuras, arbitrariedades, indiferencia, etc. Entonces fue una experiencia muy interesante. Por suerte era un juicio oral y público, entonces pudimos entrar con 3 cámaras. Y ir registrando lo que ya un poco estábamos prevenidos, porque habíamos leído todos los expedientes durante décadas, miles y miles de hojas de expedientes judiciales en torno a los conflictos de la comunidad, y entonces ya teníamos como una alerta y una curiosidad de las cosas a las que teníamos que estar atentos que iban a pasar. Así que eso fue espectacular. Yo no sabía si lo iba a usar. Cuando hablé con los jueces, me llamaron para preguntarme qué estaba haciendo, por qué estaba ahí, porque por más que era un juicio oral y público, un poco les llamó la atención que estaban todos nuestros bolsos con la cámara, la batería, todo ahí atrás, o sea que era como un campamento. Y después 3 cámaras y yo tomando nota todo el tiempo. Entonces, ¿qué era esa gente? Y simplemente por curiosidad. Y yo les dije que estaba haciendo una película, que no sabía que el juicio iba a entrar, pero que el juicio era un juicio histórico y que tenía que estar registrado. Entonces, ellos me autorizaron haciéndome firmar un documento que no iba a usarlo hasta que la sentencia esté firme. Y afortunadamente la sentencia estuvo firme antes del estreno nacional. Y bueno, y de cualquier manera, nosotros los estrenos, los preestrenos de la película los hicimos cuando ya en Tucumán estaba una sentencia. Claro, dependían de esa resolución final para poder dar curso. Era como más tranquilidad, pero el compromiso nuestro un poco quedaba saldado con esa primera sentencia. Es muy interesante también cómo pasás de esas instancias de estas audiencias en el tribunal a amplificar la construcción a partir del material de archivo de la comunidad Chochagasta. Sí. Eso es hermoso y es medular en la película, ¿no? Claro. Nos va a acompañar a lo largo. La fotografía era lo único que, ni bien tuve contacto con las primeras, supe que eso era seguro parte de la película. De todo lo demás dudaba, pero de eso no. Eso te quería preguntarnos, ¿cómo decidiste usar ese archivo fotográfico? Porque estamos últimamente asistimos a muchas películas y sobre todo documentales con material de archivo, ¿no? Distinto tipo de material de archivo. Me imagino que debe haber sido desafiante también el proceso de montaje. Pero entonces, ¿cómo pensaste ese uso particular del archivo
que a nosotros nos hace testigos de una genealogía histórica de esas familias, y a la vez nos da una mirada mucho más amplia de la historia de nuestro país del siglo XX. Porque son fotos, ¿no? Claro. Te dedicas minuciosamente a registrar las fotos. Sí. ¿Cómo fueron esas decisiones? Mira, todas esas fotos, si no hubiera estado la narración de Hortensia, la narración de Demetrio, la narración de María Ragido, de Delfín Cata, diciéndonos contándonos pequeños detalles de las fotos, de la vida que se vinculaban con las fotos, no hubiera alcanzado esa dimensión. Yo creo que las fotos son increíbles, pero la dimensión que alcanzan en la película es por toda esa conversación que hay en torno a la foto. Y sobre todo una cosa muy linda es que cuando estás frente a unas fotos con otras personas, y con la persona que va a hablar, digamos, estás al lado de la persona mirando las fotos, la conversación que se produce es muy, que la conoces, es de tu familia, ¿entendés? Es una forma de hablar de las fotos. Y ahí empieza a aparecer una proximidad que en un montón de otros momentos uno no logra con personas que conoces hace poco tiempo. Te pones a poner fotos y a mí, yo tengo curiosidad por cómo se hizo esto, cómo hizo la ropa, cómo pasó esto, los detalles, digamos, no solamente las afirmaciones acerca de que están buenas, pero a mí me parece que en el diálogo deshilachado que te permite la foto, aparecen un montón de cosas de la vida muy valiosas. ¿Cómo ves el panorama del cine argentino, particularmente en la participación de los festivales, ¿no? Sí. El cine argentino está hecho pedazos porque las medidas que ha tomado el gobierno, primero porque un gobierno que tiene un estado de sospecha sobre la cultura no va a colaborar mucho en el crecimiento ni en la aparición de nuevas cosas, ni bueno. Pero además de eso, mira, te doy un ejemplo. Hace poco estuve en Brasil, el año pasado Brasil produjo 200 películas. Yo creo que nosotros debemos andar en 20. En general nosotros hacíamos más películas que Brasil. Decir eso, ¿es decir algo bueno? Bueno, nosotros también hicimos muchísimas porquerías, porque se había también en torno al dinero del instituto generado una pequeña sistema de supervivencia de la mediocridad. Eso también pasó. Pero así todo, nuestro sistema impulsaba la aparición de nuevos directores. Y eso es de las cosas más valiosas que tiene un país. Estar permanentemente renovando nuevas generaciones, porque cada generación va a ser una evaluación de las situaciones, de las condiciones en las que vivimos distinta, y eso es muy importante para una comunidad. Bueno, este gobierno no lo ve de esa manera. Los otros gobiernos pusieron en peligro el instituto tomando decisiones también de promocionar porquerías o saber que había gente que no le interesaba, que estaba haciendo un negocito con 2 pesos y no reaccionar frente a eso. Nosotros también, cómplices de eso, porque no hay nadie del cine que no sepa que que esas desviaciones estaban sucediendo. Pero lo que sí creo que es muy saludable y que se nota mucho en esta provincia es que cuando una provincia se desenmarca de los pensamientos del gobierno nacional, puede generar para su propia población, para sus jóvenes, unas posibilidades de que esa reflexión a través de imágenes y sonidos sobre la comunidad siga sucediendo. Yo pienso que Córdoba, ahora Rosario Santa Fe está luchando por una ley de cine en donde todos los sectores del cine se pusieron de acuerdo, que es otro gran problema que tenemos en Argentina.
Y yo creo que Córdoba seguramente la gente propia que trabaja acá debe decir, che, no, pero falta esto, estoy segura que hay cosas que para pulir y arreglar, pero es claro que en Córdoba hay una decisión acerca de que el cine no es un problema, sino una cosa buena para la comunidad. Este panorama de financiamiento y lo que ya sabemos, bueno, muchas veces se buscan fuentes de financiamiento en el exterior, básicamente, ¿no? Y yo con eso he hecho todas mis películas, digamos, el porcentaje de apoyo fundamental, porque es el primero que uno recibe. El porcentaje de apoyo del Instituto de Cine siempre ha sido muy minoritario al lado de toda la plata que uno va a buscar afuera. Que es otra, ¿viste? Otra falacia del gobierno actual, es querer negar la cantidad de inversiones que uno trae al país con la medida de la pequeña y mediana empresa que es el cine. Sí. Como negar eso. Y no sé, mira, yo pienso que hay muchos desafíos del orden financiero, como material de cómo lograr las cosas. Hay desafíos del orden narrativo, que es cómo sustraerse a una tendencia que no sirve para nada y que, digamos, no se puede negar que llegamos a una época de bastante angustia, desazón, incertidumbre. El cine colaboró, el cine mundial, o sea, fundamentalmente el cine norteamericano, que es el que llegó a todos lados y con más fuerza, no fue una cosa ajena a la construcción de este caos. Entonces eso es lo que hay que pensar, cómo no ser parte de una máquina de alienación, parece muy setentista esta frase, pero una máquina de adormecer a una población para que no se dé cuenta de lo que está pasando, o para que avale un modelo civilizatorio que es falso. Claro. Sí, tal cual. Perfecto. Gracias, chicos, muchísimas gracias. Gracias, Lucrecia, gracias por tu tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por venir.